El problema no fue que les diéramos 3 días para rendirse. El problema fue que la humana sonrió como si ya hubiera terminado. Y en ese instante, aunque nadie más lo admitiera, algo dentro de mí me dijo que habíamos cometido un error imposible de revertir. Porque yo, Kyle Vorin, comandante supremo de la coalición Orvax, no era ajeno a la guerra. Había visto imperios colapsar en cuestión de horas. Había ordenado la aniquilación de mundos enteros solo para enviar un mensaje. Había observado cómo civilizaciones completas suplicaban antes de que nuestro ultimátum terminara de transmitirse, y sin embargo, nunca, ni una sola vez, había visto a una especie reaccionar con calma absoluta ante su propia extinción. La sala de guerra estaba llena de confianza, ese tipo de confianza peligrosa que nace cuando llevas demasiado tiempo ganando. 72 horas estándar para rendición total, anunció el general Rask, mientras los mapas tácticos mostraban la Tierra como un objetivo fácil, sin defensas reales, sin tecnología comparable. Una simple anomalía biológica en un universo dominado por especies superiores. Y como siempre, hubo risas, comentarios, apuestas incluso sobre cuánto tardarían en quebrarse, porque eso era lo que siempre ocurría, siempre, hasta que la solicitud llegó, no de rendición, no de súplica, de reunión. Quieren enviar una embajadora, informó Comunicaciones, y por un momento pensé que era una broma, porque negociar con nosotros no era una opción. Era una ilusión que algunas especies usaban para retrasar lo inevitable. Déjenla venir, dije finalmente, más por curiosidad que por estrategia, porque quería ver ese momento exacto en el que la esperanza humana se rompiera frente a la realidad. La nave llegó rápido, demasiado rápido, sin escolta, sin firma energética relevante. Como si no intentara impresionar ni defenderse, simplemente apareció. Una estructura simple, casi primitiva, que contrastaba ridículamente con nuestra flota de guerra. Pero cuando se abrió la compuerta, el contraste dejó de ser tecnológico y se volvió psicológico, porque la humana que descendió no caminaba como alguien que venía a negociar su supervivencia, caminaba como alguien que ya conocía el resultado, sin armadura, sin armas, sin siquiera un dispositivo visible de protección, solo un traje oscuro perfectamente ajustado y una mirada tranquila, peligrosamente tranquila. Avanzó hasta el centro de la sala mientras decenas de armas podían haberla eliminado en cualquier instante, pero nadie disparó, no porque no pudiéramos, sino porque algo en su presencia hacía que hacerlo pareciera prematuro, como si interrumpiéramos algo que aún no entendíamos. «Saludos», dijo, y su voz no tembló, no dudó, no pidió nada. «Soy la embajadora Elena Voss. Gracias por recibirnos», agradeciéndonos. En una situación donde su especie tenía todo que perder y por primera vez en años la sala de guerra quedó en silencio, no por respeto, sino por desconcierto, porque ese no era el comportamiento de una especie derrotada. «Entiende su situación», dije finalmente, imponiendo autoridad. «Tienen 3 días para rendirse, o su mundo será reducido a cenizas». Y normalmente ese era el momento en que todo cambiaba, cuando el miedo aparecía, cuando la negociación comenzaba, cuando la derrota se hacía visible. Pero esta vez no pasó, porque la humana no retrocedió, no discutió, no reaccionó como debía, simplemente inclinó ligeramente la cabeza y sonrió, no una sonrisa nerviosa, no una sonrisa falsa. Una sonrisa tranquila, casi compasiva, y entonces habló, con la misma calma con la que alguien comenta algo obvio. «Comandante, ustedes creen que tienen 3 días, pero no durarían 3 segundos». El silencio que siguió no fue normal.
Fue pesado, incómodo, casi violento, porque esas palabras no sonaban como una amenaza, sonaban como un hecho, y por primera vez desde que comenzó la reunión, nadie se rió, nadie habló, porque en algún nivel que ninguno quería admitir, todos sentimos que ella no estaba blufeando. Nadie respondió de inmediato, y eso ya era anormal, porque en cualquier otra negociación, una amenaza así habría provocado burla, desprecio o una ejecución instantánea. Pero esta vez no. Esta vez, la sala se quedó en un silencio incómodo que parecía alargarse más de lo necesario, como si todos estuviéramos esperando que alguien más reaccionara primero. Y mientras tanto, la humana seguía allí, inmóvil, sin mostrar prisa ni tensión, observándonos como si estuviera evaluando una situación que ya entendía completamente. Los sistemas tácticos continuaban proyectando datos sobre la Tierra, números que deberían habernos tranquilizado: defensas primitivas, armamento convencional, ausencia de tecnología avanzada. Pero algo había cambiado en la forma en que esos datos se sentían. Ya no eran garantía de victoria, eran información incompleta, y esa duda empezó a expandirse rápidamente, como una grieta invisible recorriendo la sala. Ordené un escaneo completo de su nave, más por romper el silencio que por necesidad real, y durante unos segundos, todo pareció volver a la normalidad. Lecturas simples, materiales básicos, sin armas visibles, sin sistemas ocultos. Nada que justificara la confianza de esa mujer, nada que explicara su actitud. Pero entonces apareció la primera anomalía, pequeña, casi insignificante. Un desfase en la lectura temporal del escaneo, como si parte de la información hubiera sido registrada antes de que el propio escaneo se completara. Un error técnico, pensamos. Hasta que ocurrió de nuevo, y luego otra vez, cada intento de análisis devolviendo resultados que parecían adelantarse al proceso mismo. En la pantalla principal, la órbita terrestre se actualizó automáticamente sin que nadie lo solicitara, mostrando trayectorias nuevas, objetos que no estaban ahí segundos antes. O tal vez siempre habían estado y simplemente no los habíamos visto. Pequeñas marcas dispersas alrededor del planeta. Cientos, no, miles, distribuidas con precisión matemática, demasiado regulares para ser escombros, demasiado silenciosas para ser detectadas por nuestros sensores estándar. Alguien intentó ampliar la imagen, pero el sistema ya lo había hecho, como si anticipara la acción, revelando estructuras alargadas, oscuras, inertes, esperando, y por primera vez desde que comenzó la reunión, sentí un impulso real de detener el proceso, de cortar la transmisión, de eliminar a la humana antes de que dijera una sola palabra más. Pero no lo hice, porque necesitaba entender, necesitaba saber si aquello que empezábamos a ver era real o simplemente una ilusión creada por nuestra propia incertidumbre. La humana finalmente se movió, no para atacar, no para negociar, sino para observar los datos con nosotros, como si también estuviera revisando algo que ya conocía. Y su expresión no cambió cuando las marcas orbitales se multiplicaron en la pantalla, cuando los cálculos comenzaron a proyectar trayectorias de impacto, cuando las simulaciones, activadas sin orden, mostraron lo que ocurriría si esos objetos descendían a velocidad máxima, no explosiones tradicionales, no energía detectable, solo masa, gravedad y destrucción pura. La temperatura en la sala pareció descender, no físicamente, sino en la percepción, en la forma en que cada uno de nosotros procesaba la situación, porque lo que estábamos viendo no era tecnología avanzada, era algo peor, algo simple, algo que no necesitaba ser sofisticado para ser devastador.
Intenté recalcular probabilidades, forzar un escenario donde aún mantuviéramos ventaja, pero cada simulación terminaba igual. Pérdidas críticas, daño estructural masivo, una reducción significativa de nuestra flota antes siquiera de iniciar un ataque completo, y lo más inquietante no era el resultado. Era la consistencia. No había variación significativa. No había margen de error suficiente para ignorarlo. La humana inclinó ligeramente la cabeza, observando nuestras reacciones, no con arrogancia, sino con una calma casi clínica, como si estuviera esperando que llegáramos a la conclusión por nosotros mismos, y en ese momento comprendí algo que hizo que todo encajara de golpe. No estaba aquí para amenazar, no estaba aquí para negociar. Estaba aquí para mostrarnos algo que ya era irreversible. Mis sensores registraron un aumento en la actividad de nuestra flota en órbita, movimientos defensivos iniciándose sin órdenes directas, sistemas activándose en respuesta a un peligro que aún no se había materializado, como si incluso nuestras propias naves hubieran llegado antes que nosotros a la misma conclusión. Y mientras todo eso ocurría, mientras la certeza comenzaba a reemplazar la arrogancia, mientras la sala de guerra dejaba de sentirse como un lugar de control y empezaba a parecer una trampa perfectamente diseñada, la humana finalmente habló de nuevo, con la misma calma, con la misma certeza que antes, como si nada de esto fuera sorprendente para ella. Y en ese instante, entendí que los 3 días nunca habían sido para ellos, habían sido para nosotros. La reacción llegó tarde. No porque dudáramos, sino porque cuando finalmente dimos la orden, los sistemas ya habían empezado a ejecutarla por su cuenta, como si hubieran anticipado cada decisión antes de que la formuláramos. Las defensas de la flota se activaron en cascada, escudos al máximo, interceptores desplegados, protocolos de contención iniciados, pero nada de eso se sentía como control real. Era más bien una respuesta automática a algo que aún no había ocurrido. Y eso era lo que lo hacía peor. Las proyecciones orbitales seguían actualizándose solas, refinando trayectorias, ajustando cálculos, cada segundo más precisas, como si alguien o algo estuviera alimentando nuestros propios sistemas con información que no habíamos obtenido nosotros. Y cuando intenté cortar ese flujo, el comando simplemente no produjo efecto, no falló, no fue rechazado, fue ignorado, como si la acción ya no fuera relevante dentro del estado actual de la red. En las pantallas, los objetos alrededor de la Tierra dejaron de ser puntos abstractos y se convirtieron en vectores definidos, miles de líneas invisibles apuntando directamente a posiciones específicas de nuestra flota, no al azar, no en masa, con una precisión quirúrgica que sugería algo mucho más inquietante que poder bruto: conocimiento. Alguien en la sala intentó etiquetarlos como armas primitivas, proyectiles sin guía avanzada. Pero esa explicación se desmoronó en cuanto los modelos de impacto mostraron microajustes imposibles, correcciones de trayectoria sin emisión energética detectable, como si la propia física estuviera siendo utilizada como sistema de guiado. Ordené un análisis completo de patrones, buscando cualquier inconsistencia que nos devolviera ventaja, pero los datos no ofrecían errores, ofrecían inevitabilidad. Cada simulación convergiendo en el mismo resultado con una variación mínima, demasiado pequeña para explotarla estratégicamente. En ese punto, la tensión dejó de ser colectiva y se volvió interna. Una presión silenciosa que recorría la sala mientras cada uno de nosotros procesaba la misma idea desde ángulos distintos. Y por primera vez desde que comenzó todo, nadie estaba pensando en atacar. Todos estábamos pensando en sobrevivir. La humana no intervino, no interrumpió, no intentó acelerar nada. Simplemente observó,
como si supiera que cuanto más analizáramos, más claro sería el resultado. Y eso era exactamente lo que estaba ocurriendo, porque cuanto más datos acumulábamos, menos margen de acción teníamos. En la flota, los movimientos defensivos comenzaron a desincronizarse ligeramente, no por error, sino porque cada nave intentaba optimizar su propia posición dentro de un escenario donde ninguna posición era segura, creando una red de ajustes constantes que, en lugar de estabilizar, revelaban la magnitud del problema. Un oficial intentó forzar una respuesta ofensiva, preparar una demostración de poder para recuperar iniciativa, pero incluso esa orden se sintió vacía en el momento en que fue pronunciada, como si todos supiéramos que cualquier ataque ahora sería simplemente una reacción tardía. Los sensores externos captaron un cambio sutil en el entorno orbital de la Tierra, no movimiento visible, sino alineación, como si todos esos objetos hubieran alcanzado una configuración final sin necesidad de desplazarse físicamente. Y cuando los modelos se actualizaron una vez más, mostrando tiempos de impacto que ya no dependían de decisiones futuras, sino de condiciones ya cumplidas, entendí que habíamos estado mirando esto de la forma equivocada desde el principio. No era una amenaza en preparación. Era una acción ya lista, esperando solo una condición para ejecutarse. Sentí cómo esa realización se extendía por la sala sin necesidad de palabras, cómo el silencio cambiaba de incertidumbre a comprensión, y cómo, uno a uno, los presentes dejaban de buscar soluciones activas y comenzaban a aceptar una verdad mucho más incómoda. La humana finalmente levantó la mirada de las proyecciones, no con superioridad, sino con una especie de paciencia que resultaba casi inquietante, como si hubiera visto este momento desarrollarse mucho antes de que nosotros llegáramos a él, y en ese instante, sin necesidad de que dijera nada más, sin necesidad de otra demostración. Todos entendimos que no estábamos decidiendo el futuro de esta guerra. Solo estábamos alcanzando el punto donde ya había sido decidido. Intentamos simplificarlo, reducir todo a algo que pudiéramos destruir, porque esa era nuestra lógica. Si existe una amenaza, existe un punto que la genera, un núcleo que puede ser eliminado. Así que redirigimos todos los sensores hacia la órbita terrestre, buscando emisores, plataformas activas, cualquier firma energética que confirmara que aquello era, al menos, un sistema tradicional. Pero cuanto más escaneábamos, más evidente se volvía que no había nada que encajara en esa categoría. Ningún control central, ningún patrón de comando, solo objetos inertes distribuidos con una precisión imposible y una red de trayectorias que no requería intervención constante. Ordené entonces lo único que aún tenía sentido dentro de nuestra doctrina: eliminar el vector antes de que impactara, lanzar una descarga preventiva, borrar esos puntos de la ecuación antes de que se convirtieran en un problema real, y durante una fracción de segundo, la orden pareció avanzar, hasta que las propias simulaciones tácticas la rechazaron. No con un error, sino con una actualización automática que mostraba las consecuencias antes de que ejecutáramos la acción. Una reacción en cadena que no habíamos considerado. Fragmentación de objetivos, múltiples trayectorias nuevas generadas a partir de la destrucción inicial, aumentando el número de impactos en lugar de reducirlos. No era defensa, era adaptación. Y lo más inquietante era que esa adaptación no ocurría después del ataque. Ocurría en el modelo antes de que lo realizáramos, como si el sistema no reaccionara, anticipara. En la sala, nadie volvió a sugerir un ataque directo, no por miedo, sino porque por primera vez entendíamos que la violencia convencional no aplicaba aquí.
no porque fuera insuficiente, sino porque estaba siendo integrada en un resultado donde siempre perdíamos. Cambiamos de enfoque, intentamos interrumpir comunicaciones, bloquear cualquier posible enlace entre esos objetos, pero no había transmisión que cortar, no había señal que interceptar, porque el comportamiento no dependía de una red activa. Dependía de condiciones ya establecidas: masa, posición, velocidad. Todo lo necesario estaba ya en su lugar, como piezas de un mecanismo que no necesitaba moverse para funcionar. Barex, uno de nuestros analistas más precisos, proyectó entonces una simulación alternativa, no de ataque, sino de no intervención. Un escenario donde no hacíamos nada, donde simplemente observábamos, y el resultado fue aún peor, porque mostraba que el sistema no requería provocación para ejecutarse, solo requería tiempo. Y ese tiempo ya estaba en marcha. En ese instante, algo cambió en la forma en que interpretábamos todo, porque dejamos de buscar un cómo detenerlo, y empezamos a preguntarnos por qué aún no ha ocurrido. Y esa pregunta era mucho más peligrosa, porque implicaba intención. La humana seguía en el centro de la sala, sin moverse, sin intervenir. Pero ahora su presencia ya no se sentía como la de un negociador. Se sentía como la de alguien que estaba esperando una decisión específica, no de ataque, sino de comprensión. Revisé una vez más los datos, buscando cualquier variable que hubiera pasado desapercibida, y fue entonces cuando apareció, no como una anomalía, sino como una constante que habíamos ignorado. Todos los escenarios de impacto requerían una condición inicial, un evento desencadenante, y ese evento no era físico, no era una señal, no era un comando, era una acción nuestra. Cualquier intento de agresión, cualquier movimiento ofensivo, incluso una maniobra que pudiera interpretarse como inicio de hostilidad, activaba la secuencia completa, no como respuesta, sino como consecuencia inevitable dentro del sistema. La realización fue lenta pero absoluta, extendiéndose por la sala como una onda silenciosa, porque de repente todo encajaba: la calma de la humana, la precisión de las trayectorias, la ausencia de control visible. No estaban mostrando un arma lista para atacar. Estaban mostrando un sistema diseñado para garantizar que si atacábamos, no sobrevivíamos. Nadie habló, porque no había nada que discutir, y por primera vez desde que comenzó todo, la guerra dejó de sentirse como una confrontación, y empezó a sentirse como una ecuación, donde nuestra única variable libre era elegir cuándo perder. Levanté la mirada hacia la humana, buscando confirmación, negación, cualquier señal de que aún había algo que no entendíamos. Pero lo único que encontré fue esa misma expresión tranquila, casi paciente, como si hubiera esperado exactamente este momento desde el principio. Y entonces lo comprendí completamente, no como teoría, sino como certeza inevitable. Los humanos no habían construido un arma para ganar la guerra. Habían construido un sistema donde empezar la guerra era perderla automáticamente. La primera reacción lógica fue detenernos, congelar cualquier acción, mantener la flota completamente inmóvil, sin emisiones, sin maniobras, sin nada que pudiera interpretarse como hostilidad. Porque si el sistema se activaba con una agresión, entonces la única salida era no proporcionarla, así que di la orden de contención total, y por unos segundos funcionó, o al menos eso parecía. Los modelos dejaron de escalar, las trayectorias permanecieron en estado latente, el silencio regresó a la sala, pero no era el mismo silencio de antes, no era ignorancia, era espera, y esa espera era peor. Los sensores comenzaron a captar algo nuevo,
no en la órbita terrestre, en nuestra propia flota, microajustes en la posición de nuestras naves, movimientos mínimos, casi imperceptibles, no ordenados por nosotros, no lo suficientemente grandes como para activar alarmas, pero consistentes, como si el sistema estuviera compensando nuestra inacción, manteniendo las condiciones necesarias sin requerir nuestra participación directa. Ordené bloquear cualquier corrección automática, pasar a control manual absoluto, pero incluso entonces, los cambios no desaparecieron. Simplemente dejaron de registrarse como comandos, ocurriendo como consecuencia natural del entorno, como si la diferencia entre acción y resultado hubiera sido eliminada. En las proyecciones, los vectores de impacto no desaparecieron, no se desactivaron. Permanecieron, ajustándose lentamente, recalculándose sin prisa, como si no dependieran de un detonante inmediato, sino de una convergencia inevitable. Y fue ahí cuando entendí que habíamos cometido otro error, más sutil pero igual de crítico. Asumimos que el sistema necesitaba que iniciáramos algo, cuando en realidad solo necesitaba que estuviéramos allí. Varex proyectó una simulación extendida, aumentando el rango temporal, observando qué ocurriría si manteníamos la inacción durante más tiempo, y el resultado no mostró explosiones ni colisiones. Mostró algo mucho peor, una reducción progresiva de nuestras opciones. Trayectorias que se cerraban, posiciones que dejaban de ser viables, rutas de escape que desaparecían una a una sin que ocurriera ningún evento visible, como si el espacio mismo se reorganizara para eliminar cualquier salida que no condujera al mismo resultado final. En la sala, la tensión cambió de naturaleza, ya no era miedo a un ataque. Era comprensión de una trampa que no requería cerrarse porque ya estaba cerrada desde el principio. Alguien sugirió retirarse, abandonar la órbita inmediatamente, romper cualquier condición que el sistema necesitara. Pero incluso esa idea se desmoronó en cuanto los cálculos se actualizaron, mostrando que cualquier intento de retirada ahora intersectaba con múltiples vectores ya definidos, no porque nos persiguieran, sino porque ya estábamos dentro de sus trayectorias. La humana finalmente dio un pequeño paso hacia adelante, no invadiendo espacio, no imponiendo presencia, simplemente acercándose lo suficiente para que su voz no necesitara amplificación cuando habló, y aún así, nadie la interrumpió, porque ya no estábamos en una posición de control donde hacerlo tuviera sentido. No es una amenaza, dijo con calma, como si aclarara algo obvio, y por primera vez, sus palabras no se sintieron como provocación. Se sintieron como descripción. Miré una vez más las proyecciones, los cálculos, las simulaciones que no dejaban espacio para interpretación, y entendí que el error no había sido subestimar su tecnología. Había sido asumir que esto era tecnología en primer lugar. No había arma que desactivar, no había sistema que hackear, no había enemigo que atacar. Solo un conjunto de condiciones perfectamente alineadas, donde cualquier camino conducía al mismo punto. La inacción no nos salvaba, solo retrasaba la convergencia, y ese retraso no jugaba a nuestro favor. Jugaba al suyo. En ese momento, el concepto mismo de estrategia comenzó a desmoronarse, porque no había maniobra que alterara el resultado, no había decisión que cambiara la dirección general de los eventos, solo variaciones insignificantes dentro de un margen ya definido. Levanté la mirada lentamente, sintiendo el peso real de la situación por primera vez, no como comandante, sino como alguien que acababa de comprender que la guerra ya no dependía de quién atacara primero. Y mientras la humana nos observaba con esa misma calma inquebrantable,
La última pieza encajó sin necesidad de explicación. No estábamos evitando el sistema. Estábamos siendo mantenidos dentro de él hasta que dejáramos de importar. La orden de retirada fue inevitable, no como una estrategia de victoria, sino como el último intento de probar que aún existía una salida. Así que activé protocolos de salto. Redirigí la flota fuera del alcance orbital. Cualquier cosa que rompiera la geometría en la que estábamos atrapados. Y durante una fracción de segundo, todo pareció responder. Motores cargándose, rutas calculadas, coordenadas seguras proyectadas en los mapas. Una ilusión breve de control, hasta que los cálculos se actualizaron por sí solos, no corrigiendo errores, sino redefiniendo destinos, mostrando que cada punto al que intentábamos ir ya intersectaba con múltiples vectores que no habíamos considerado, como si el espacio no fuera un campo abierto, sino una red de trayectorias cerradas donde cada salida ya estaba incluida en el sistema. Los navegadores comenzaron a reportar inconsistencias, no fallos, imposibilidades, coordenadas que cambiaban mínimamente en el instante de ser fijadas, suficiente para invalidar el salto, rutas que parecían estables hasta el último momento, y luego se alineaban con escenarios de impacto que no habíamos previsto, como si el propio acto de elegir una salida activara su inclusión en el problema. Ordené forzar el salto ignorando validaciones, romper cualquier restricción de seguridad, pero incluso esa decisión ya estaba reflejada en los modelos antes de ejecutarse, mostrando el resultado final sin necesidad de recorrer el proceso. Una pérdida parcial de la flota en tránsito, fragmentación, trayectorias desviadas que no llevaban a ningún lugar seguro. En la sala, la urgencia dejó de ser caótica y se volvió precisa, cada oficial procesando la misma conclusión desde ángulos distintos, y por primera vez nadie estaba discutiendo opciones. Todos estaban verificando la misma ausencia de ellas. Barex proyectó una vista ampliada, no de la Tierra, sino de nuestra posición relativa dentro del sistema. Y fue entonces cuando lo vimos claramente, no como una amenaza, sino como una estructura, una red invisible de posibles trayectorias donde cada movimiento nuestro ya estaba contenido, como si hubiéramos entrado en una región del espacio donde las probabilidades no se distribuían libremente, sino que convergían hacia resultados específicos. Alguien sugirió que estábamos siendo rastreados en tiempo real, que algún tipo de inteligencia ajustaba los cálculos a medida que actuábamos. Pero esa idea se desmoronó en cuanto los registros mostraron que las trayectorias ya estaban definidas antes de nuestras decisiones. No reaccionaban. Coincidían. La diferencia era sutil, pero devastadora, porque implicaba que no estábamos siendo perseguidos. Estábamos siguiendo un camino que ya existía. En la flota, varios capitanes intentaron ejecutar maniobras independientes, romper la coherencia del grupo, crear variabilidad suficiente para escapar del patrón. Pero los resultados fueron idénticos en esencia. Cada desviación individual terminando en una nueva alineación dentro de la misma red, como si la independencia fuera solo otra variable prevista dentro del sistema. La humana no se movió, no intervino, pero ahora su presencia ya no era necesaria para entender lo que ocurría, porque todo lo que necesitábamos ver estaba en los datos, en la forma en que cada intento de escapar no fallaba, se integraba. Revisé una vez más los modelos, buscando cualquier punto de ruptura, cualquier límite del sistema que pudiéramos explotar. Pero no había bordes, no había extremos, solo una continuidad donde cada posible salida ya estaba conectada al mismo resultado.
Y en ese momento, la comprensión dejó de ser táctica y se volvió absoluta, no como comandante, sino como alguien que finalmente entendía la naturaleza de lo que enfrentábamos. No era un arma, no era una estrategia, no era siquiera una defensa. Era un estado en el que habíamos entrado sin darnos cuenta, un estado donde nuestras acciones ya no definían el futuro, solo determinaban la velocidad a la que llegábamos a él. El intento de retirada no había fallado. Había confirmado lo que no queríamos aceptar, y mientras los sistemas continuaban recalculando rutas que ya no importaban, mientras la ilusión de movimiento se desmoronaba frente a la inevitabilidad de los resultados, la última idea de control desapareció por completo. No estábamos intentando escapar de los humanos. Estábamos intentando escapar de un final al que ya habíamos llegado. La idea de negociar surgió tarde, no como una opción estratégica, sino como el último reflejo de una mente que se niega a aceptar que no hay más movimientos válidos. Así que reactivé el canal diplomático, no para imponer condiciones, sino para encontrar alguna variable que aún no hubiéramos considerado, algo que pudiera sacarnos de esa convergencia silenciosa. Y durante un instante, el sistema respondió de forma normal. Enlace establecido, señal estable, protocolos de comunicación abiertos. Una normalidad tan perfecta que resultaba sospechosa. La humana no habló de inmediato, no porque dudara, sino porque no necesitaba hacerlo. Y en ese silencio, algo más apareció en nuestras pantallas, no como mensaje, sino como registro, una actualización en el estado operativo que ninguno de nosotros había ordenado, pero que todos reconocimos en cuanto la vimos. Condiciones de cese de hostilidades, rutas de retirada seguras, intercambio de información limitado, todo estructurado con precisión, como si fuera un acuerdo. Ya redactado. Nadie en la sala había enviado esos términos. Nadie había autorizado su transmisión, y aún así, allí estaban, completos, coherentes, integrados en nuestros propios sistemas como si siempre hubieran sido parte del plan. Alguien intentó eliminarlos, marcarlos como intrusión, pero la acción no tuvo efecto, no porque el sistema rechazara el comando, sino porque no lo consideraba necesario, como si borrar esa información no cambiara nada en el estado actual. Barex proyectó una comparación entre nuestras acciones recientes y el contenido de ese acuerdo. Y la correlación fue total. Cada decisión que habíamos tomado, no atacar, no avanzar, intentar retirarnos, contener movimientos, ya coincidía con los términos de una rendición implícita, no declarada, pero ejecutada. En ese momento, la negociación dejó de tener sentido, porque no había nada que negociar. No estábamos eligiendo entre opciones. Estábamos reconociendo una realidad que ya se había establecido a través de nuestras propias acciones. La humana dio un paso más cerca, no invadiendo espacio, sino cerrando la distancia que ya no importaba. Y su mirada no mostraba victoria ni arrogancia, solo confirmación, como si todo esto fuera exactamente lo que esperaba desde el principio. Los sistemas de la flota comenzaron a estabilizarse, no porque el peligro hubiera desaparecido, sino porque ya no existían acciones que lo activaran. Las trayectorias de impacto permanecían en estado latente, como una promesa que no necesitaba cumplirse para ser efectiva. Revisé los registros una última vez, buscando algún punto donde pudiéramos revertir lo ocurrido, algún momento donde aún hubiéramos tenido elección real. Pero no lo encontré, porque cada paso que habíamos dado nos había llevado exactamente aquí, sin desviación significativa. Y entonces entendí lo que hacía todo esto verdaderamente peligroso. No era la tecnología, no era la estrategia, era el hecho de que nunca nos obligaron a nada.
No nos atacaron, no nos bloquearon, no nos forzaron a rendirnos. Simplemente diseñaron un entorno donde cualquier decisión racional conducía al mismo resultado. La guerra no había sido ganada. Había sido evitada de una forma que nos dejaba sin capacidad de reclamar victoria. Levanté la vista hacia la humana, sabiendo que cualquier palabra ahora sería redundante, porque el resultado ya estaba definido en cada sistema, en cada nave, en cada cálculo que no dejaba espacio para interpretación, y por primera vez en toda mi carrera no sentí derrota. Sentí algo mucho más incómodo. Comprensión. No estábamos negociando con los humanos. Estábamos aceptando una decisión que ya habíamos tomado sin darnos cuenta. El siguiente impulso no fue resistir, ni atacar, ni escapar. Fue entender. Porque cuando todas las variables tácticas dejan de ofrecer resultados diferentes, la única dirección que queda es mirar el sistema completo, no como un enemigo, sino como una estructura. Así que ordené una revisión total, no de sus capacidades, sino de las nuestras, de cada decisión que habíamos tomado desde el momento en que detectamos la Tierra, cada suposición, cada conclusión, cada paso lógico que nos había llevado hasta aquí, y durante un instante pensé que encontraríamos el error, un punto concreto donde todo empezó a desviarse, algo que pudiéramos aislar y corregir. Pero lo que encontramos fue mucho peor. No había error. Cada decisión había sido correcta dentro de la información disponible. Cada movimiento había seguido nuestra doctrina perfectamente. Y aún así, todos conducían al mismo resultado, como si la lógica misma hubiera sido incorporada en el sistema que nos rodeaba. Los registros comenzaron a reorganizarse por sí solos, no alterando datos, sino mostrando relaciones que antes no habíamos visto, correlaciones entre nuestras acciones y los estados finales, como si el sistema no necesitara influir directamente en nosotros, solo necesitaba que actuáramos como siempre lo hacíamos, porque eso era suficiente. Barex amplió el análisis, integrando datos históricos, comparando nuestras campañas anteriores con esta situación, buscando diferencias que explicaran por qué aquí no funcionaba lo que siempre había funcionado. Y la respuesta fue inquietantemente simple. En todos nuestros conflictos anteriores, el enemigo reaccionaba a nosotros. Aquí, nosotros estábamos reaccionando a un estado que ya existía. En la sala, nadie hablaba, pero la comprensión se estaba extendiendo con una claridad incómoda, porque no había nada que discutir, no había hipótesis alternativas que sostener, solo una convergencia de pensamiento donde todos llegábamos al mismo punto desde direcciones distintas. En las pantallas, las trayectorias, los acuerdos implícitos, las rutas de retirada, todo permanecía estable. No porque el sistema hubiera terminado su trabajo, sino porque ya no había nada más que ajustar, como si hubiéramos alcanzado una configuración final donde cualquier cambio posible mantenía el mismo resultado. Alguien intentó, por última vez, introducir una variable aleatoria, una decisión ilógica, un movimiento que no siguiera ningún patrón estratégico, con la esperanza de romper la coherencia. Pero incluso eso se integró, no como excepción, sino como otra posibilidad ya contemplada, absorbida, sin alterar el estado global. Fue entonces cuando entendí la verdadera profundidad de lo que enfrentábamos, no como comandante, sino como observador de un sistema que no necesitaba imponer control, porque operaba a un nivel donde el control directo era innecesario. No habían previsto nuestras decisiones. Habían previsto el rango completo de decisiones posibles dentro de nuestra forma de pensar,
y habían diseñado un entorno donde todas ellas conducían al mismo resultado. En ese instante, algo cambió, no en los sistemas, en nosotros, en la forma en que percibíamos las opciones, porque ciertas decisiones dejaron de parecer viables, no porque fueran imposibles, sino porque dejaron de tener sentido dentro del contexto, como si incluso nuestra interpretación de lo que era razonable estuviera alineándose con el estado del sistema. Revisé los registros personales, buscando una referencia interna, un punto fijo que no dependiera de los datos externos, pero incluso ahí encontré la misma coherencia. Pensamientos que encajaban demasiado bien con la situación, conclusiones que parecían inevitables, como si la comprensión misma fuera parte del proceso. En la flota, los informes comenzaron a estabilizarse completamente. No había nuevas alertas, no había cambios significativos, solo confirmaciones de estado, una y otra vez, en todos los niveles. Estabilidad mantenida, condiciones sin alteración, resultados consistentes, y en ese entorno, la sensación de amenaza desapareció, no porque el peligro se hubiera ido, sino porque dejó de ser relevante, porque el resultado ya no dependía de que ocurriera o no. Levanté la mirada una vez más, no hacia la humana, sino hacia el conjunto, hacia la estructura invisible que ahora podíamos percibir sin necesidad de verla. Y por primera vez desde que comenzó todo, no sentí la necesidad de actuar, porque entendí que cualquier acción sería simplemente otra forma de confirmar lo que ya era. La humana permanecía allí, observando, no como alguien que había ganado, sino como alguien que había guiado un proceso hasta su conclusión natural, sin forzarlo, sin acelerarlo, solo permitiendo que ocurriera. Y en ese momento, la última resistencia interna desapareció, no como una derrota, sino como una adaptación silenciosa, porque finalmente comprendí algo que ninguna de nuestras doctrinas había considerado posible. Los humanos no nos habían obligado a rendirnos. Habían creado una realidad donde rendirse era la única decisión que tenía sentido. El último intento de resistencia no nació de la estrategia, nació del instinto, de esa parte primitiva que se niega a aceptar un resultado incluso cuando todas las pruebas apuntan en la misma dirección. Así que sin anunciarlo, sin formalizarlo como una orden, varios comandantes comenzaron a introducir pequeñas desviaciones. Decisiones mínimas diseñadas para recuperar una sensación de control, cambios casi imperceptibles en la alineación de la flota, ajustes en la distribución de energía, rutas alternativas que no alteraban el estado global, pero que, en teoría, debían crear una ligera inestabilidad. Y durante unos segundos, esas acciones parecieron nuestras, parecieron reales, como si finalmente estuviéramos haciendo algo fuera del sistema. Pero esa ilusión se desvaneció lentamente, no porque fallara, sino porque dejó de sentirse relevante, cada desviación encontrando su lugar dentro de la misma estructura. Cada intento de resistencia integrándose sin fricción, sin oposición, sin consecuencia significativa, como si el sistema no necesitara detenernos. Solo necesitara permitirnos actuar hasta que entendiéramos que no cambiaba nada. En la sala, nadie corrigió esas acciones, nadie las detuvo, porque todos estábamos observando el mismo fenómeno desde dentro, sintiendo cómo la necesidad de resistir perdía fuerza, no por imposición, sino por falta de efecto, como si el propio concepto de oponerse hubiera dejado de tener peso dentro de la realidad que ahora habitábamos. Los registros reflejaban cada una de esas decisiones, no como anomalías, sino como variaciones aceptadas, múltiples rutas coexistiendo sin conflicto,
todas conduciendo al mismo estado final sin desviación apreciable. Barex proyectó una comparación en tiempo real entre nuestras acciones y los resultados obtenidos, y la gráfica era perfecta. No había picos, no había caídas. Solo una línea continua que indicaba estabilidad absoluta independientemente de lo que hiciéramos. Fue entonces cuando ocurrió algo que ninguno de nosotros esperaba, no en los sistemas, sino en nosotros mismos, porque incluso la intención de resistir comenzó a desvanecerse antes de convertirse en acción. Pensamientos que normalmente habrían impulsado decisiones agresivas simplemente no se completaban, no porque algo los bloqueara, sino porque dejaban de parecer necesarios antes de tomar forma. En ese instante comprendí la última capa del sistema. No era solo externo, no era solo espacial o estratégico, también operaba en la percepción, en la forma en que interpretábamos las opciones disponibles, reduciendo no nuestras capacidades, sino el sentido de usarlas. Miré a mi alrededor y vi lo mismo reflejado en todos, no derrota, no miedo, sino una especie de ajuste silencioso, como si estuviéramos alineándonos con un estado que ya no requería conflicto para mantenerse. La humana dio un paso atrás por primera vez desde que comenzó todo, no como retirada, sino como señal de que ya no era necesaria su presencia directa, y ese gesto fue más revelador que cualquier palabra, porque confirmaba lo que ya sabíamos. El proceso había terminado. En la flota, los sistemas continuaban operando, pero ya no había intentos de romper el patrón, no porque se nos hubiera ordenado detenernos, sino porque la necesidad misma había desaparecido. Revisé por última vez todos los datos, todas las rutas, todas las posibilidades, y no encontré ninguna que justificara continuar resistiendo. No porque no existieran, sino porque ninguna cambiaba el resultado de forma significativa. Y en ese momento final de claridad absoluta, la última ilusión de conflicto se disolvió completamente. No dejamos de resistir porque perdiéramos. Dejamos de resistir porque ya no tenía sentido hacerlo. No hubo una orden final. No hubo un momento exacto en el que todo cambiara, porque cuando revisé los sistemas por última vez, comprendí que nada había cambiado realmente, solo nuestra forma de verlo. La flota seguía intacta, la Tierra seguía allí, los vectores permanecían en estado latente, esperando una condición que ya no iba a cumplirse, y sin embargo, todo era diferente. Porque por primera vez desde que comenzó esto, no había ninguna acción pendiente, ninguna decisión urgente, ningún cálculo que pudiera alterar el resultado. Me acerqué lentamente a la proyección principal, no como comandante, sino como alguien que finalmente entendía el sistema completo, y al observarlo sin la necesidad de intervenir, lo vi con una claridad que antes no tenía. No era una trampa, no era un arma, no era una estrategia diseñada para derrotarnos. Era un entorno donde la única forma de perder era comportarse como siempre lo habíamos hecho. Los humanos no habían eliminado nuestras opciones. Habían eliminado las consecuencias de las opciones correctas y amplificado las de las incorrectas hasta hacerlas inevitables. No nos obligaron a rendirnos. Nos mostraron exactamente qué ocurriría si no lo hacíamos, con tal precisión que cualquier alternativa dejó de ser racional. Recordé cada paso que habíamos dado, cada decisión lógica que nos había llevado aquí, y comprendí algo que ningún informe táctico podría haber explicado. Nunca fuimos derrotados en combate. Fuimos derrotados en la forma en que pensamos la guerra. Levanté la vista hacia la humana por última vez, esperando alguna señal final, alguna confirmación explícita de lo que ya sabíamos,
Pero ella no habló, no hizo ningún gesto de victoria, porque no lo necesitaba. El resultado no dependía de su reconocimiento. Ya estaba definido en cada sistema, en cada nave, en cada cálculo que no dejaba espacio para error. Fue entonces cuando tomé la única decisión que aún tenía sentido, no como acto de rendición, sino como reconocimiento de la realidad. Cancelé todos los protocolos ofensivos, eliminé cualquier trayectoria que pudiera interpretarse como hostil, y en el mismo instante en que lo hice, los vectores desaparecieron, no se desactivaron, simplemente dejaron de existir, como si nunca hubieran sido necesarios más allá de ese punto. La sala no reaccionó con alivio ni con celebración, porque todos entendimos lo que eso significaba. No habíamos evitado el ataque. Habíamos confirmado que nunca fue necesario ejecutarlo. Barex cerró los registros sin decir una palabra. Los sistemas pasaron a estado estable, y por primera vez desde que comenzó este encuentro, no había nada que calcular, nada que predecir, nada que anticipar. La humana giró ligeramente, lista para irse, como si su trabajo hubiera terminado mucho antes de que nosotros lo comprendiéramos, y en ese gesto final, algo encajó completamente en mi mente, una última pieza que transformó todo lo ocurrido en algo aún más profundo de lo que parecía. No nos habían dado 3 días para rendirnos, nos habían dado 3 días para entender, y la verdadera victoria no fue detenernos. Fue asegurarse de que nunca quisiéramos empezar la guerra en primer lugar. Observé la Tierra una última vez, ese pequeño mundo que habíamos considerado insignificante, y por primera vez no vi un objetivo. Vi un límite que no debía cruzarse, no por miedo, sino por comprensión. Y mientras la flota permanecía en silencio, intacta, capaz de destruir pero sin ninguna razón para hacerlo, la verdad final se volvió imposible de ignorar. Los humanos no ganaron la guerra. Crearon un universo donde ganarla dejó de tener sentido. Si llegaste hasta aquí, ¿entendiste algo que no todos ven? Pregunta real, ¿esto es poder o control absoluto de la mente? Escribe tu teoría, like para más historias, HFB. Suscríbete, porque lo siguiente será aún más oscuro.